Bienvenidos al curso de Geotecnia. Continuamos con el capítulo número 10, la parte 2, que corresponde a empuje de suelos. En la parte 1 tuvimos oportunidad de repasar y reconocer los tres tipos de empujes característicos que vamos a analizar: empuje de suelo activo, empuje de suelo pasivo y empuje de suelo en reposo. Lo último que habíamos repasado correspondía a la teoría de Coulomb. En este caso vamos a continuar con el análisis e interpretaremos aquellas situaciones donde tendremos las siguientes hipótesis en estado límite: relleno detrás del muro con superficie horizontal, pared interna del muro vertical, pared interna del muro perfectamente lisa, es decir, que no existe fricción entre el suelo y el muro. El nivel freático se encuentra en la masa de suelo con una posición horizontal, no tenemos depresiones en el nivel freático, y si aparece alguna sobrecarga, esta es uniformemente distribuida sobre la superficie del terreno. Repasemos qué ocurre entonces en el estado activo. Aquí habíamos dicho que en una instancia inicial el elemento representativo de suelo se encontraba sometido a una tensión vertical y a una tensión horizontal, caracterizado por el coeficiente K sub 0, el coeficiente de empuje en reposo de los suelos. Bueno, pero vamos a suponer ahora que por algún motivo ocurre un desplazamiento del muro en horizontal hacia la izquierda, desde la posición roja hacia la posición celeste, y de esta manera va a cambiar el estado de tensiones para la tensión horizontal. Noten entonces en el espacio sigma tau del círculo de Mohr que hemos identificado el estado de reposo en color rojo, vinculada con la posición inicial del muro, que también se encuentra en color rojo. Luego, un desplazamiento intermedio que pasa a una línea de trazos discontinuos que corresponde con el círculo de Mohr, también con trazos discontinuos. Entonces, a medida que el muro se desplaza hacia la izquierda, la tensión horizontal, correspondiente a sigma A, comienza a disminuir. Y va a disminuir hasta un punto tal que corresponde a la línea llena en color azul, en donde el círculo de Mohr entra en contacto con la línea del criterio de falla, cuya orientación es de un ángulo phi. Estamos en este momento entonces en lo que se conoce como el estado activo de Rankine. En esta situación el suelo ha fallado y tenemos un ángulo de falla en el suelo de 45 grados más phi sobre 2. Siendo entonces 1 menos seno de phi sobre 1 más seno de phi igual a la tangente cuadrada de 45 menos phi sobre 2, y por otro lado el coseno de phi sobre 1 más el seno de phi igual a la tangente de 45 menos phi sobre 2, podemos reemplazar en la ecuación correspondiente a sigma A, y de esta manera obtendremos la ecuación número 1. En la ecuación 2 se presenta la sustitución trigonométrica que habíamos mostrado al inicio de esta placa 44 en la tensión sigma A, con lo cual vamos a obtener que es igual a gamma por h tangente cuadrado de 45 menos phi sobre 2 menos 2 por c tangente de 45 menos phi sobre 2. Es interesante destacar en este momento que para el desplazamiento horizontal del muro hacia la dirección izquierda, lo que vamos a tener en el suelo son líneas de falla correspondiente a un ángulo de 45 más phi sobre 2, tal como se muestra en la figura. Noten entonces que estas líneas de falla van a definir diferentes cuñas, y estas cuñas ejercen un empuje sobre el muro que puede ser establecido para cada una de estos triángulos o cada una de estas cuñas. Si consideramos suelo sin cohesión, entonces C va a ser igual a 0 y por lo tanto obtendremos la expresión que ya habíamos obtenido con anterioridad, donde sigma A, es decir, la presión de empuje activa, va a ser sigma 0 multiplicado por la tangente cuadrado de 45 menos phi sobre 2. Si establecemos la relación entre las tensiones, tendremos que el coeficiente de empuje activo del suelo corresponde al tangente cuadrado de 45 menos phi sobre 2. Veamos algunos ejemplos de aplicación para poder comprender cómo deberíamos realizar el análisis de este tipo de problemas. Vamos a analizar como ejemplo de aplicación un muro de sostenimiento.
Se identifican en este caso dos perfiles de suelos dentro del estrato litológico. El suelo 1 posee una cohesión igual a 0, un peso unitario de 1,8 toneladas por metro cúbico, un ángulo de fricción de 28 grados y un coeficiente de empuje activo obtenido como tangente cuadrada de 45 menos phi sobre 2. La segunda parte del estrato también es un suelo granular, C es igual a 0, gamma es igual a 2 toneladas por metro cúbico, el ángulo de fricción es de 34 grados y tendremos un segundo coeficiente de empuje activo, denominado K sub A2. Este corresponderá al ejemplo 1. En el ejemplo 2 se mantienen las mismas condiciones para el suelo, las mismas condiciones geométricas, pero vamos a analizar qué ocurre cuando se incrementa una carga sobre superficie, es decir, tenemos una sobrecarga sobre la superficie de estos materiales. Para comenzar el análisis vamos a identificar las condiciones geométricas del problema. Nuestro primer estrato tiene 7 metros de profundidad, el segundo 5 metros. En total completan 12 metros de profundidad. Identificamos así que para el estrato 1 tendremos un diagrama de empuje triangular y lo vamos a denominar E sub 1. La tensión horizontal, sigma 1, va a obtenerse como el producto entre el coeficiente de empuje activo correspondiente al estrato 1 multiplicado por la tensión vertical sigma 1. De esta manera podremos obtener el empuje, la magnitud de la fuerza del empuje como 1/2 de sigma 1 horizontal multiplicado por la altura h1. Del mismo modo, el empuje correspondiente exclusivamente al estrato 2 lo vamos a obtener como sigma 2 horizontal igual al coeficiente K sub A2 por el sigma 2 vertical. El empuje va a resultar 1/2 de la tensión horizontal 2 multiplicado por H2. Nos está faltando establecer el empuje E sub 3 correspondiente al incremento de presión que ocurre en el estrato 2 producto del peso del estrato 1 y por lo tanto este empuje va a estar vinculado con el peso del estrato 1. Noten así que la tensión horizontal sigma 3 va a resultar de aplicar el producto entre K sub A2, es decir, el coeficiente de empuje activo del estrato 2, multiplicado por la tensión vertical sigma 1. Sigma 1 vertical por K sub A2 nos va a permitir obtener sigma 3 horizontal. Noten ahora que el diagrama es uniforme, es constante el diagrama de presiones y por lo tanto su superficie va a ser la base multiplicada por la altura. La altura corresponde a H2 y la base corresponde a sigma 3H. De esta manera, el empuje E3 va a ser igual a sigma 3H por H sub 2. Para poder concluir con el problema, necesitamos establecer las posiciones a las cuales se encuentran cada uno de estos empujes, E sub 1, E2 y E3. Para poder hacerlo, consideraremos los diagramas correspondientes. Se toma como referencia una línea, que en este caso, en este ejemplo de aplicación, se ha tomado respecto al nivel de superficie, pero también podría haberse tomado respecto al pie del muro de sostenimiento. Tendremos así que la altura h minúscula sub 1 indica la posición del empuje E1 y estará respecto del nivel de terreno natural a 2/3 de profundidad. Del mismo modo vamos a realizarlo para el empuje 2 y para el empuje 3. Noten que en el caso del empuje 3 se modifica el baricentro de este rectángulo, es decir, a una altura h sub 2 dividido 2. H sub 3 entonces va a ser h sub 1 más h sub 2 dividido 2. Con esto hemos completado magnitud, dirección y sentido de cada una de las componentes del empuje. Solo nos estaría restando superponer estas acciones
de forma tal de obtener un único empuje sobre el muro. Para el ejemplo 2, tenemos un incremento de carga sobre la superficie, que puede deberse a una construcción, a una vivienda, a un edificio, a un incremento en la altura producto de colocar una carretera y se genera un terraplén compactado. Esa carga sobre superficie va a incrementar los empujes en la dirección horizontal. Necesitamos entonces reconocer, en primera instancia, para poder resolver estos ejemplos, identificar cuáles son los parámetros del suelo. Luego las condiciones geométricas y finalmente las condiciones de carga vertical que estén aplicándose sobre la superficie. Se recomienda, en base a la experiencia, primero establecer el empuje debido a la carga aplicada sobre la superficie. Y le vamos a llamar empuje Q sub 1 debido a que está producido por la carga Q en el estrato 1. Sigma Q1 entonces va a ser igual a Q multiplicado por el coeficiente de empuje activo sobre el estrato 1 y por lo tanto el empuje EQ1 será igual a sigma Q1 por la altura H1. La influencia sobre el estrato 2 la vamos a determinar calculando el empuje E sub Q2. Tendremos entonces sigma subíndice Q2 igual a la carga Q aplicada en superficie multiplicado por K sub A2, es decir, la tensión horizontal debida a la carga Q en el estrato 2 es igual a la carga Q sobre superficie multiplicada por el coeficiente de empuje activo K sub A2. Por lo tanto, el empuje en el estrato 2 debido a la carga Q es igual a sigma Q2 multiplicado por la altura H2. Noten que estos diagramas son rectangulares o son uniformemente distribuidos y la posición que ocupa el empuje, la fuerza, se encuentra en el baricentro de este rectángulo. Procedemos a continuación a establecer el empuje del estrato de suelo 1. En este caso lo vamos a hacer igual que como lo habíamos hecho anteriormente. Tendremos entonces sigma 1 horizontal igual a sigma 1 vertical multiplicado por K sub A1. El empuje E1 será entonces un medio de sigma 1 horizontal multiplicado por H sub 1. Del mismo modo vamos a realizar para el segundo estrato. Tendremos así que el empuje 2 lo vamos a establecer a partir de la tensión horizontal ejercida por el estrato 2. Entonces, sigma 2H va a ser igual a sigma sub 2 vertical multiplicado por K sub A2. Esto se lee: la tensión horizontal aplicada sobre el muro, producto del estrato 2 en la dirección horizontal, es igual al producto entre el coeficiente de empuje activo del estrato 2 y la tensión vertical ejercida sobre el estrato 2. Esto nos va a permitir obtener el empuje E sub 2 como un medio de sigma 2 horizontal multiplicado por H sub 2. El último de los empujes que nos está faltando para completar los diagramas corresponde a la presión ejercida por el suelo 1 sobre el estrato 2 que va a permanecer constante. De esta manera, sigma 3 horizontal va a ser igual a la presión sigma 1 vertical al fondo del estrato 1 multiplicado por K sub A2. El empuje E3 entonces se obtendrá como el producto entre la tensión horizontal debida a esta condición 3 multiplicada por la altura H2. Para completar y finalizar el análisis necesitamos establecer la posición de cada una de estas fuerzas. Esto se va a realizar tomando una línea de referencia a partir de la cual mediremos las profundidades. Así tendremos para cada uno de nuestros diagramas una posición de altura. El empuje resultante se va a establecer a través del teorema de Varignón. Con esto entonces se concluiría el análisis de la determinación del empuje en estado activo para una combinación de situaciones, donde se contemplan dos tipos de suelos diferentes en un mismo estrato y una sobrecarga en superficie.
Vamos a considerar ahora el empuje de suelos bajo el estado pasivo de Rankine. En este caso, el muro se desplaza desde una posición inicial hasta una posición final. El elemento de suelo estará sometido a una tensión vertical caracterizada por gamma multiplicada por la altura y una tensión horizontal en el estado final del desarrollo del estado pasivo que corresponderá al producto entre el coeficiente de empuje pasivo multiplicada por la tensión vertical. Esta será la condición de tensión horizontal. Veamos cómo resulta esto en el círculo de Moore. El estado inicial está representado en el espacio sigma tau a través del círculo color rojo. Vean entonces que cuando el muro comienza a desplazarse se incrementan las tensiones horizontales, pero no las tensiones verticales. Esto nos lleva a una situación intermedia con el círculo de trazos discontinuos, de color verde. Para finalmente, a medida que se aumente el empuje del muro hacia el suelo, la tensión horizontal va en aumento hasta un punto tal que llega a tocarse la línea de falla del criterio de falla, la línea recta esta del criterio de falla de Moore-Coulomb. Así tendremos entonces que el punto de intersección estará con la perpendicular a la línea de falla y que pasa por el centro del círculo de falla con un ángulo de 90 más phi. El punto de intersección entonces, denominado D, y el punto correspondiente a sigma p, forma un ángulo de 45 menos phi sobre 2. La formulación para este caso de estado pasivo es prácticamente idéntica a la que ya vimos para el estado activo. Lo único que se modifican ahora son las relaciones que existen entre la tensión menor y la tensión mayor. Vean entonces que el seno del ángulo phi va a estar dado por el segmento, el cociente entre el segmento CD dividido el segmento AC, es decir, el seno del ángulo phi va a ser el cateto opuesto dividido la hipotenusa. La hipotenusa ahora va a resultar C en el denominador, ¿cierto? C por cotangente de phi, que corresponde a la distancia que tenemos entre el punto A y el origen de coordenadas del sistema sigma tau, más un medio de sigma p más sigma 0. En el numerador, el segmento CD va a ser el mismo que antes, porque el radio del círculo va a estar definido como sigma p menos sigma 0 sobre 2. Bien, entonces la tensión pasiva sigma p va a resultar igual, despejando y reagrupando, sigma prima 0 por tangente cuadrada de 45 más phi sobre 2, más 2 por c tangente de 45 más phi sobre 2. Bien que les voy a destacar en este caso que el polo cambió de posición, está marcado con un círculo celeste, y el ángulo que se forma entre el polo y el punto D corresponde a 45 menos phi sobre 2. Si el suelo no posee cohesión, entonces C es igual a 0 y sigma P resulta ser igual a sigma 0 tangente cuadrado de 45 más phi sobre 2. Noten ustedes entonces que el coeficiente de empuje pasivo del suelo corresponde a tangente de 45 más phi sobre 2. En este caso les voy a pedir a ustedes que tengan un poco de atención y establezcan alguna regla mnemotécnica de forma tal de no confundir el coeficiente de empuje en estado pasivo con el de estado activo. Y sobre todo, donde se confunden un poco más, consiste en que en estado pasivo las líneas de falla ocurren a 45 menos phi sobre 2, pero el coeficiente de empuje pasivo, su ángulo es de 45 más phi sobre 2. Bien, les voy a presentar rápidamente un ejemplo de aplicación para el estado pasivo. Consideramos el mismo suelo que habíamos visto en la parte inicial de esta presentación, un ejemplo similar con los mismos parámetros, en donde vamos a establecer ahora cuáles son los empujes para el estado pasivo. Tendremos entonces, respecto al estrato 1, el empuje 1, E1. Respecto del estrato 2, E sub 2. Ahora les he incorporado el nivel freático para que vean cómo influye el empuje del agua dentro de este esquema. Tenemos entonces E1, E sub 2, luego tenemos E sub 3 que corresponde a la componente de carga distribuida producto del peso del estrato 1 y luego el empuje correspondiente al agua. Veamos lo siguiente entonces. Sigma 1 horizontal va a ser igual al sigma 1 vertical por el coeficiente de empuje pasivo del estrato 1. Con eso vamos a calcular el empuje 1. Sigma 2 horizontal va a ser el gamma sumergido, ahora, multiplicado por H sub 2 y por el coeficiente de empuje pasivo del suelo del segundo estrato.
El empuje 2 se va a establecer del mismo modo que como lo hiciéramos en los casos anteriores. El empuje sigma 3 horizontal va a ser el sigma 1 vertical multiplicado por el coeficiente de empuje pasivo del estrato 2. El empuje corresponderá ahora al de un diagrama uniforme, un diagrama rectangular. Y en el caso de la presión del agua, noten que no hay afectación a través del empuje pasivo del suelo, porque estamos hablando por un lado del agua y tiene una presión hidrostática. Por lo tanto, será gamma del agua multiplicado por H sub 2. El empuje debido al agua también responde a un diagrama triangular y por lo tanto se establecerá como un medio de la presión del agua multiplicada por H sub 2. Para el análisis de las arcillas corresponde la condición de falla no drenada o la que hemos denominado de corto plazo. En estado activo, la presión horizontal se describe como K sub A multiplicado gamma por H menos 2 veces C sub U por K sub A. En este estado, el ángulo de fricción es igual a 0 y por lo tanto el coeficiente de empuje activo será tangente cuadrada de 45 menos 0. Recuerden ustedes que la tangente de 45 es igual a 1. 1 al cuadrado, 1. Por lo tanto, K sub A no tiene influencia en la determinación del empuje horizontal. Resultará así que la tensión sigma horizontal activa es igual a gamma multiplicado por H menos 2 veces C sub U, siendo C sub U la resistencia al corte no drenada. En el gráfico del espacio sigma tau correspondiente a la línea de falla, noten ustedes que el ángulo de fricción, phi U, es igual a 0. Cuando esto ocurre, el ángulo de falla en el suelo es de 45 grados y por lo tanto se aprecia sobre el sector derecho de esta placa número 64 cuál es el estado tensional y cómo se producen las líneas de falla para un estado no drenado y de corto plazo. Ese ángulo de los planos de deslizamiento es de 45 grados entonces. Analicemos ahora la teoría de Rankine para suelos arcillosos bajo condición no drenada en el empuje pasivo y a corto plazo. En este caso, la tensión horizontal pasiva va a estar dado por K sub P, gamma por H, más 2 veces C sub U por K sub P. Recuerden ustedes que el coeficiente de empuje pasivo es igual a la tangente 45 más phi sobre 2, todo elevado al cuadrado. De esta manera, en corto plazo, el ángulo de fricción es igual a 0, tal como se muestra en el espacio de sigma tau. En esta condición, entonces, si phi es igual a 0, el coeficiente K sub P nuevamente vuelve a ser la unidad. Recuerden, si phi es igual a 0, 0 dividido 2, 0, más 45, 45. Tangente de 45, 1. 1 al cuadrado, 1. Por lo tanto, K sub P igual a 1. La tensión horizontal en estado pasivo va a estar dada entonces por gamma por H más 2 veces C sub U. Noten entonces que el ángulo de 45 grados se representa en el espacio de sigma tau entre la tensión vertical y el punto de corte. Vean que en este caso entonces también tenemos líneas de deslizamiento del material a 45 grados. Veamos entonces cómo resultan nuestros diagramas de empuje. El empuje debido al suelo estará dado por gamma multiplicado por H, gamma por H. Luego tenemos que se va a agregar en este caso la resistencia a la oposición del desplazamiento del muro debido a la cohesión y por lo tanto van a ser 2 veces C sub U. Nuestro diagrama ahora va a ser trapecial y tendremos en el segmento más corto 2 veces C sub U, en el segmento de mayor magnitud gamma por H más 2 veces C sub U. La posición de la resultante corresponderá al baricentro de este trapecio, o lo que es equivalente, puede ser establecido mediante el teorema de Varignon, tomando un momento respecto de un punto o de una línea de fuerzas coplanares, de fuerzas que se encuentran en el mismo plano respecto a una posición. Hemos revisado la teoría de Coulomb para muros que tienen el paramento interno vertical y la línea de terreno horizontal. También es posible aplicar esta misma teoría cuando el terreno se encuentra inclinado y cuando el muro tiene una inclinación en su pared interior. El procedimiento es exactamente el mismo, lo que cambia ahora son los triángulos que debemos analizar en la composición de fuerzas. Veamos entonces, sobre el pie del muro debemos ubicar la línea de phi.
La línea de phi está vinculada estrechamente con los parámetros de resistencia del material. Esto es para suelos granulares. Una vez que identificamos la línea de phi, vamos a tomar una línea de falla para una posición determinada, para una posición X. En este caso, termina formándose el triángulo A, B y C. Luego identificamos los ángulos internos, pero recordemos que básicamente lo que hacemos es calcular el peso de la cuña. En este caso, el triángulo no va a ser un triángulo rectángulo, sino que será un triángulo oblicuángulo. Son aquellos en donde no tenemos uno de sus ángulos a 90 grados. Por lo tanto, vamos a tratar de establecer el peso W de esa superficie, para lo cual necesitaremos multiplicar por el peso unitario del suelo. Esta fuerza W aplicada sobre el plano que corresponde a la superficie de falla, a la superficie de deslizamiento, va a ser compuesta por una fuerza perpendicular a este plano de deslizamiento y una fuerza horizontal. Bien, similar a lo que hicimos con anterioridad. Una vez que tenemos realizado esto, tenemos cómo trazar las direcciones entre la fuerza normal, la fuerza horizontal y la fuerza W. Ahora bien, como sabemos, existe un rozamiento y por lo tanto una fuerza tangencial que existe sobre la superficie de falla. Para esto entonces vamos a tener que componer una nueva fuerza que hemos denominado F en esta situación, que va a estar orientada a un ángulo phi respecto de la perpendicular a la superficie de falla. Bien, ahora otra cosa más. Vamos a tener un ángulo θ que está medido respecto de la vertical con el parámetro interior del muro. Ese ángulo θ va a incidir en el triángulo que nosotros debemos calcular la superficie. Adicionalmente, como tenemos una inclinación del muro y podemos considerar que existe fricción entre el suelo y el muro, va a aparecer un ángulo delta. El ángulo delta corresponde al ángulo de rozamiento entre el hormigón, generalmente material utilizado para la construcción de los muros, y el ángulo de fricción. Generalmente este valor de delta se lo asimila a 2/3 de phi. Ese delta me va a dar la inclinación del empuje P activo. Entonces ahora lo que debemos hacer es componer tres fuerzas con un polígono de fuerzas. Tendremos, vean sobre el lado de la derecha, el vector W descendente. Vamos a tener la dirección F, que va a estar vinculada con el ángulo phi, y la perpendicular a la superficie de deslizamiento. Y luego tendremos la dirección de la fuerza P sub A, que corresponde a la fuerza que cierra el equilibrio en el polígono. De esta manera vamos a establecer la magnitud de P sub A. Ahora bien, si nosotros consideramos los ángulos involucrados, en lugar de obtener como coeficiente de empuje activo, como lo habíamos visto antes, tangente de cuadrada de 45 menos phi sobre 2, lo que vamos a obtener ahora es una relación trigonométrica más compleja, producto que los ángulos son más complejos, tenemos mayores cantidad de variables. Entonces vamos a obtener que K sub A es el cociente entre el coseno cuadrado de phi menos θ sobre el coseno cuadrado de θ, coseno de delta más θ y todo factor de 1 más la raíz cuadrada de seno de delta más phi, seno de phi menos alfa, sobre coseno de delta más θ, coseno de θ menos alfa, y todo este término al cuadrado. Este coeficiente K sub A entonces es el que nos va a permitir calcular el empuje sin necesidad de utilizar un polígono de fuerzas. En el caso de que sea complicado recordar esta ecuación, lo que podemos hacer es calcular, como bien les dije, el peso de la cuña que estamos analizando, la componemos según la dirección vertical. Luego, la fuerza resistente, que va a estar orientada a un ángulo phi respecto a la perpendicular de la superficie de deslizamiento, nos va a dar la otra dirección. Con esas dos magnitudes, ahora vamos a poder trazar P sub A, sobre la cual vamos a conocer la dirección. Tendremos entonces las fuerzas obtenidas mediante un método gráfico. En el caso del empuje pasivo, ahora la fuerza va a cambiar de sentido.
Y en este caso debemos pensar que el muro va a intentar desplazar al suelo y por lo tanto la superficie de falla, que si bien puede estar representada por el mismo esquema, ahora va a tener que desplazar una gran masa de suelo en la dirección opuesta a lo que naturalmente se desplazaría. Por lo tanto, estas magnitudes generalmente son mucho mayores. La forma de razonar el problema es equivalente al que vimos anteriormente. Tenemos un peso W, este peso W de la cuña se va a establecer a partir de la superficie establecida por el triángulo. Luego vamos a tener una fuerza normal en la superficie de falla. Esta fuerza normal junto con la W se compone con una fuerza horizontal. Esto nos permite establecer las direcciones en un sistema donde no se considera la fricción entre la superficie de deslizamiento y el cuerpo que se va a deslizar. Luego vamos a componer la fuerza F a partir del ángulo de fricción del material. Tendremos también fricción entre el muro y el hormigón del muro con el suelo, por lo tanto ahí aparecerá el ángulo delta, 2/3 de phi. La fuerza P con F y la fuerza W se componen en un polígono de fuerzas para poder establecer sus magnitudes. Ahora bien, esto en términos de un método gráfico. Si queremos establecerlo de forma analítica, lo que vamos a hacer entonces es calcular el empuje pasivo como un medio de K pasivo por gamma H al cuadrado. El coeficiente de empuje pasivo será en el numerador coseno cuadrado de phi más tita. En el denominador, el producto entre coseno cuadrado de tita por el coseno de delta menos phi, factor de 1 menos la raíz cuadrada seno de phi menos delta por el seno de phi más alfa sobre el coseno de delta menos tita coseno de alfa menos tita, todo elevado al cuadrado. Me tomo la molestia de leerles la ecuación, porque es necesario que ustedes inspeccionen cada uno de los términos aquí presentes. Noten que estas relaciones trigonométricas se obtienen, como ya lo he mencionado, a partir de computar los pesos vinculados con el triángulo. Y vean que en el triángulo aparecen todos estos ángulos: tita, beta, alfa y también el ángulo delta, que es el que resulta de la composición de la fuerza. Con lo cual, tenemos así cómo calcular el empuje en el estado pasivo. Les he presentado anteriormente que uno puede resolver el problema del empuje de suelo por dos metodologías fundamentalmente. La primera de ellas corresponde a la forma analítica y la segunda puede ser una forma gráfica. Kuhlmann propone un método gráfico para poder establecer cuál es la cuña de deslizamiento más probable, aquella que va a generar el mayor de los empujes, a través de este método que les voy a presentar a continuación. El muro de sostenimiento puede tener la pared interna a cualquier inclinación. El terreno también puede tener cualquier inclinación. Se identifican el punto A, B y C, siendo A y B los que definen la línea de la cara interna del muro. Por el punto A vamos a trazar la línea phi, es decir, una línea que tenga un ángulo de inclinación equivalente al parámetro resistente del suelo del ángulo de fricción, línea de phi. Luego vamos a identificar el punto C, que corresponde a cualquier cuña, a una cuña arbitraria sobre la cual comenzaremos el análisis. Noten entonces que la inclinación del terreno posee un ángulo alfa. Como existe una fricción relativa entre la pared del muro y el suelo, a esta la vamos a denominar delta, y es la que les he comentado que generalmente se adopta como 2/3 de phi. Vamos a trazar respecto a la pared interna un ángulo phi más delta, y a esa línea, a esa dirección, le vamos a hacer coincidir con el punto A. La altura del muro la hemos definido como h. Tal como Coulomb propuso, establecemos una cuña sobre la cual calculamos una fuerza W. Esa fuerza W luego se descomponía según las direcciones de la perpendicular al plano de deslizamiento y una fuerza horizontal para después tener en cuenta el ángulo de fricción. Bueno, lo que Kuhlmann dice es, vamos a calcular las fuerzas
correspondientes al peso de cada una de las cuñas y las vamos a trazar en escala de longitud sobre la línea phi. De este modo definimos el triángulo ABC1. Noten que este triángulo es un triángulo oblicuángulo, por lo tanto no tenemos ángulos rectos. Calcularemos la superficie de este triángulo, por ejemplo, con la fórmula de Herón. Una vez calculada la superficie, la multiplicamos por el peso unitario del suelo, por 1 metro de profundidad, y de esta manera tendremos el vector W1. A esa magnitud la vamos a dibujar sobre la línea de phi. Noten lo siguiente: sobre el extremo donde finaliza el vector W, vamos a trazar una paralela a la línea que pasa por el punto A y que tiene una dirección phi más delta respecto de la pared interna del muro. De esta manera identificaremos el punto de intersección sobre la línea AC. Luego vamos a tomar otra cuña. Vamos a desplazar entonces el punto C a una posición C2 o C2. Vamos a calcular la superficie de este nuevo triángulo y vamos a determinar el peso W. La magnitud en escala de longitud ubicada sobre la línea phi nos va a permitir obtener W2. Por el extremo de este vector vamos a trazar una paralela a la línea que pasa por el punto A y que tiene orientación respecto a la vertical del muro, respecto a la pared interna del muro, phi más delta. Entonces trazamos una paralela a esa línea hasta que cortamos con la línea de deslizamiento AC2. De este modo volvemos a encontrar un nuevo punto de intersección. Esta misma secuencia la vamos a realizar varias veces, en reiteradas oportunidades, tantas como nosotros querramos. Vamos a obtener así sobre la línea de phi una serie de vectores que representan los pesos de las cuñas W1, W2, 3, 4 y tantos como ustedes requieran. Y cada uno de estos va a tener el punto de intersección sobre la línea de deslizamiento obtenida a partir de una paralela a la línea que habíamos trazado por el punto A. Vamos a tener una serie de puntos entonces que vamos a vincular con un trazo, con una línea aproximada. Noten que esta línea color morado va a tener una cierta curvatura. Lo que debemos encontrar entonces es una paralela a la línea de phi de manera tal que sea tangente con esta línea que acabamos de trazar. Esta recta entonces tangente me va a estar indicando el punto para el cual tenemos un máximo en la cuña de deslizamiento. Vean entonces que vamos a marcar la magnitud del empuje a partir de una paralela a la línea que pasa por el punto A y que toca el punto de tangencia entre la curva y la recta. Así habremos obtenido la magnitud del empuje. Ahora nos resta completar la gráfica. Vamos a identificar la cuña que tiene el mayor empuje sobre el muro. Esta va a estar dada por el punto A, B, y el otro vértice del triángulo va a quedar definido por la dirección que tenemos entre A y el punto sobre el cual hemos identificado el máximo de los empujes. ¿Ven? Ahí se ve clarito. Para concluir el análisis, hemos determinado cuál es la cuña que va a ejercer el mayor empuje sobre el muro. Vamos a calcular cuál es el peso W, con lo cual vamos a tener magnitud, dirección y sentido del peso de la cuña, del vector W. Luego, a partir del plano de deslizamiento, vamos a poder trazar una perpendicular a dicho plano. Respecto de esta perpendicular, a un ángulo phi, sabemos que estará la resultante y por lo tanto tenemos la dirección de la resultante. Del paso anterior, conocíamos cuál era la magnitud del empuje. Por lo tanto, ahora estamos en condiciones de componer un polígono de fuerzas en donde ponemos magnitud, dirección y sentido de la fuerza W. Tenemos así magnitud, dirección y sentido del empuje. La posición va a estar dada por el baricentro de esta cuña y va a estar orientada según un ángulo delta, tal como está indicado en el muro de sostenimiento. Así entonces se ha presentado el método gráfico de Kuhlmann, muy utilizado y que ustedes van a poder practicar en algunos ejercicios, y es muy utilizado para realizar análisis de empuje de suelos cuando tenemos
problemas que son relativamente complejos. Así damos por concluida la unidad número 10 correspondiente a empuje de suelos, donde hemos analizado generalidades vinculadas con el empuje, las acciones sobre las estructuras de contención, los estados plásticos de equilibrio, teorías de Rankine para el empuje activo, pasivo, el empuje en estado de reposo, la aplicación de las teorías para determinar los empujes sobre muro de sostenimiento. Hemos revisado la presión lateral por sobrecargas, empujes en terrenos estratificados. Analizamos la teoría de Coulomb para empujes activos, donde el terreno es horizontal o es inclinado. Analizamos métodos gráficos de resolución y en particular creo que hemos tratado con buena intensidad los métodos para poder determinar las fuerzas que pueden estar aplicadas sobre las estructuras civiles en dirección horizontal. Me despido hasta el próximo encuentro. Espero que les haya sido de utilidad y ante cualquier inquietud no duden en comunicarse. Saludos.